Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos. Tenemos el día de hoy 9 asistentes por el momento. Hay algunos compañeros que me han indicado por WhatsApp que tienen problemas de conexión. Entonces, pues recordarles también a ustedes que pues va a quedar la grabación de la clase y que asimismo el tema de cada una de las clases ya está en el aula, o sea, ya pueden ustedes ir revisando el temario del día de hoy para que puedan ir a estudiar. ¿Listo, chicos? Entonces, bienvenidos nuevamente. Vamos a adelantar la clase del día de hoy, vamos a abordar el tema que por guía cátedra nos corresponde y en este caso es el marco referencial. Nosotros ya venimos con una secuencia, ¿cierto? Donde comenzamos con una idea de escribir o de plantear aquello que queremos trabajar, pasamos a plantear un problema a partir de esa idea, a hacer esa descripción del problema, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, para nosotros reafirmar esa idea de tener ese soporte teórico, conceptual, ¿sí? Necesitamos tener un marco referencial. Entonces, el marco referencial para el caso de nuestro proyecto, ¿de qué va a estar compuesto? Vamos a tener un marco teórico, un marco conceptual, que son los temas que vamos a ver hoy. Para la siguiente clase vamos a ver qué es el marco legal y el marco tecnológico. ¿Existen otros marcos? Sí, existen varios marcos, pero en este caso solo vamos a trabajar estos cuatro, ¿sí? Que es lo que la universidad nos sugiere para el desarrollo de los proyectos, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo, entonces vamos a mirar en primera medida qué es nuestro marco teórico, ¿cierto? Entonces, nuestro marco teórico, ¿a qué va a hacer énfasis o a qué va enfocado? Entonces debemos primero tener en cuenta o hacernos esta pregunta de qué es un marco teórico y cómo se construye. Yo no puedo empezar a hacer algo que no sé realmente qué es. Entonces, en primera medida, el marco teórico básicamente es ese compendio de estudios que yo tengo que revisar para fundamentar mi proyecto. Aquí nos dan una definición donde nos dicen que es ese conjunto de conceptos, proposiciones y argumentos que están interconectados y que presentan un punto de vista de un tema. Entonces, tengamos en cuenta que son todas esas teorías, esos estudios, artículos científicos, ponencias, monografías, trabajos de grado, que me van a permitir a mí conocer más del tema, que me sirven a mí de sustento para poder trabajar. Por otra parte, nos dicen que el marco teórico establece esa imagen clara y precisa de los acontecimientos ya pasados para plantear nuestro proyecto. En algunos casos van a haber más o menos antecedentes para esto. No quiere decir que si hay más, nuestro proyecto va a ser mejor o que si hay menos, porque aquí entra en juego esa delimitación del tema, ¿cierto? Si mi proyecto, si mi investigación es de tipo exploratorio, quiere decir que no hay mucho del tema. O sea, vuelvo y tomo de pronto el tema del COVID. El COVID es algo nuevo, por eso los estudios que se tienen o que se están adelantando son pocos. Pero si vamos a hablar sobre la educación en línea o la formación en línea, ¿cierto? Entonces vamos a tener que, hay mucho más material disponible en diferentes medios de consulta, ¿cierto? Que en la clase anterior mirábamos esos medios de consulta, esas bases de datos online que tenemos para poder investigar. Entonces aquí en este caso se deben exponer esos supuestos que fundamentan el enfoque del problema de investigación que ustedes ya plantearon. Aquí con este marco teórico bien hecho, con ese estado del arte que hablamos en la clase anterior, vamos a poder fundamentar y decir, realmente esta idea que planteamos nos sirve, esta pregunta, problema nos sirve para poder trabajar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y observemos esa secuencia lógica que nos permite determinar si realmente por donde estamos caminando podemos trabajar. Acá tenemos otra definición, básicamente es nos dice que el marco conceptual, perdón acá,
que el marco teórico es básicamente ese planteamiento metodológico que podemos tener. En sí, lo que nos va a indicar son todas esas investigaciones, metodologías, todos esos estudios previos. Aquí es muy importante que toda la documentación que nosotros busquemos sea acorde a nuestro proyecto, que no sea actividades, ¿cómo decirlo? Documentos y demás que no tengan un sustento o que carezcan de un sustento eh, académico, investigativo y demás. ¿Listo? Tengamos muy claro eso. Por eso se sugiere siempre que nuestras búsquedas a través, por ejemplo, de Google, no sea de Google solito, sino de Google académico. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta, que eso es como lo importante que, por así decirlo, debemos tener muy presente para que nuestro proyecto no carezca de esa rigurosidad investigativa, académica y demás. ¿Listo? Para que lo tengamos presente, muchachos. Entonces, aquí viene nuestro cuestionamiento. ¿Por qué debemos hacer un marco teórico? ¿Sí? Entonces vamos a mirar cuáles son esas razones puntuales, supremamente importantes, por las que nosotros debemos hacer un marco teórico y por la que cualquier proyecto debe tener como mínimo un marco teórico. Aquí viene otro cuestionamiento. ¿Cuántos marcos debo tener? Podríamos decir que por experiencia lo mínimo que debe tener un proyecto de investigación es un marco teórico y conceptual, como mínimo, ¿cierto? ¿Basados en qué? En un estado del arte previamente realizado. Pero como mínimo debemos tener un marco teórico. Ya a partir de ese marco teórico, perdón, tener un marco teórico y conceptual. Entonces, a partir de estos marcos, nosotros ya podemos saber si realmente lo que estamos enfocando nos sirve o no nos sirve. Listo para que lo tengamos presente ahí en ese caso. Entonces, la primera razón del por qué nosotros debemos hacer un marco teórico. Básicamente porque expone ese enfoque conceptual que se ha dado para desarrollar una investigación. Este enfoque al cual está haciendo esta sugerencia dice que puede ser el resultado, el punto de partida de una investigación. ¿Sí? Entonces, miremos, nosotros necesitamos reafirmar esa idea, ese planteamiento del problema. Lo necesitamos reafirmar de una forma correcta. Entonces, el marco conceptual, perdón, el marco teórico es una de las herramientas fundamentales, una de las prácticas fundamentales que me ayudan a mí para determinar que ese punto de partida es idóneo o no, que si lo debo delimitar, que si debo trabajar en ellos y demás. Como segunda sugerencia o como segunda actividad nos dicen que es importante tener un marco teórico porque permite tener una guía para la interpretación de la información recolectada. Si yo conozco realmente mi tema, si conozco cómo se ha estudiado, voy a poder evaluar y voy a poder plantearme esas metas que quiero con el proyecto. O sea, voy a poder plantear de forma adecuada mi objetivo general y mis objetivos específicos. Asimismo, voy a poder redactar de una mejor forma mi justificación, indicando por qué es importante el proyecto. Entonces, esto va a contribuir a que se delimite el ejercicio investigativo y todas esas fuentes de información virtuales, físicas, podemos acomodarlas y podemos obtener el mejor lucro, por así decirlo, de nuestro proyecto. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Básicamente, entonces, podríamos decir que esto implica un diálogo constante entre la teoría y la realidad empírica. Cómo todo eso que ha pasado, que personas han estudiado, me puede servir a mí para mi proyecto, hasta dónde puedo llegar de acuerdo a mis limitaciones. Hablando acá de limitaciones, la formación que tengo, el conocimiento, los medios, incluso en este momento una limitante grandísima sería esa opción de no poder llegar a hacer un trabajo de campo. Van a haber proyectos, o incluso hay proyectos, les hablo de pronto de experiencias vividas desde la universidad, tenemos muchos proyectos de convocatoria interna a nivel de Unisangil que han tenido que pausarse hasta que el Estado permita volver a trabajar en ellos. ¿Por qué? Porque son proyectos que realmente necesitan adelantar, ¿cómo se llama? Adelantar trabajo de campo que no se puede simular. ¿Listo? Como hay otros que hemos venido adelantando normalmente sin ningún problema. ¿Por qué? Por esa misma flexibilidad, así llamarlo, que podemos adelantar ese trabajo desde la casa.
Listo. Entonces, una tercera razón del por qué, permítame un segundito. Bueno, por acá tenemos una pregunta. Sí, sí, David, buenos días y buenos días para todos. Sí, no he compartido el otro link. He tenido algunos inconvenientes ahí con la conectividad en mi casa que espero que resuelvan en el día de hoy. Para estarles, apenas termine la clase, estarles subiendo el link a YouTube y compartiéndose. ¿Listo? Entonces, incluso lo que voy a propender ahorita es por crear un documento en el Drive donde ustedes puedan acceder a través del aula virtual y ahí van a encontrar todos los links. Entonces, clase uno, clase 2, en este momento sería la clase 5 para que ustedes vayan adelantando esas actividades, ¿vale? Entonces, muchas gracias sí por acordarme de eso, David, porque debemos tenerlo muy presente ahí, pero ofrezco disculpas es ya por motivos ajenos a esa voluntad de compartirles la información. ¿Listo? Entonces, esa tercera razón, lo que nos va a indicar a nosotros es que nos permite explicar las relaciones o mecanismos causales observados, cómo se ha comportado el fenómeno, qué causa ese fenómeno, cómo podemos relacionar nuestro fenómeno con las causas y consecuencias. Aquí podemos aplicar algo de la física que nos dice que toda acción tiene una reacción, ¿cierto? Entonces podríamos tener en cuenta eso. Permítanme un segundito. Listo. Entonces, debemos tener en cuenta toda esa parte, ¿cierto? Que todo trabajo se genera a partir de unas causas, ¿sí? Algo que lo genera, una pregunta, problema o un problema que se va a derivar en muchas cosas. A partir de ese marco teórico vamos a interpretar qué lo causa y cómo podemos solucionarlo, que serían nuestras hipótesis o nuestras alternativas de solución. En cuarta consideración, vemos que es esa base en la cual se asume una posición clara y específica de nuestro tema de investigación. Entonces, nosotros con el marco teórico que planteamos, si lo planteamos de forma adecuada, realizando antes de él un riguroso estado del arte, vamos a poder definir directamente cuál es esa ruta, cómo estudiar nuestro problema. Yo les decía en clases anteriores, en este momento yo no puedo inventar la rueda, pero sí puedo dar un uso a esa rueda inventada hace ya muchísimos años. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que ya existen en el mercado, muchas herramientas. Lo ideal de las investigaciones es generar nuevo conocimiento, pero no quiere decir que el nuevo conocimiento no pueda ser una aplicación. Voy a decir yo que ahora WhatsApp lo vamos a utilizar para hacer ventas. Obviamente eso ya existe, pero vamos a partir del supuesto que en este momento WhatsApp solo se utiliza para chatear. Entonces voy a crearle esa nueva funcionalidad WhatsApp donde me va a permitir generar ventas y hacer una tienda online a través de una función o de un botón que le agrego ahí, ¿sí? Eso puede ser un proyecto y eso va a ser un proyecto de innovación. Estoy utilizando algo que ya existe, que es WhatsApp, y lo estoy implementando para resolver una necesidad. En este caso, pues sería, por ejemplo, la necesidad de tener un trabajo, una mejor fuente de ingresos y demás. ¿Listo? Entonces, también nos va a permitir establecer el por qué es importante nuestro proyecto, desde un enfoque teórico, o sea, desde la parte metodológica e investigativa, nos va a permitir eso. Eh, Determinando o a partir de esa definición que hemos tenido del problema que estamos planteando. Este marco teórico me ayuda mucho a mí porque yo voy a saber si realmente el problema y la idea que he tomado me sirven o si por el contrario debo cambiar o debo reformular, ¿sí? No se, no se estresen, no se desanimen si en este momento la idea que ustedes están planteando no sirve, de pronto es muy extensa, quieren hacer muchas cosas, pero entonces recordemos lo que nos decían en las anteriores. Yo debo tener muy, pero muy presente esas limitaciones que puedo tener. ¿Sí? Hacer una evaluación, una matriz DOFA, donde voy a mirar esas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de mi proyecto.
Y una cosa es ser muy crítico. Yo en este momento no puedo llegar a decir voy a diseñar o a implementar una red neuronal artificial que me permita predecir eh, el número de la lotería, el número ganador de la lotería. ¿Sí? Sería algo descabellado, ¿sí? No imposible, pero algo descabellado en este momento, porque mi formación en este momento no me da para más. Y además, que si observo desde un punto de vista ético, no sería un proyecto ético, carecería de esa parte. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Eh, entonces, a partir de esas 5 razones que nos han dicho o que nos sugieren para ¿cómo se llama? Para plantear el marco teórico, debemos tener entonces en cuenta cómo construimos. O sea, nosotros ya sabemos qué es un marco teórico, el por qué es importante plantear un marco teórico, ahora vamos a mirar cómo se construye. Y aquí nos dan una reflexión muy importante. No todos los marcos son iguales. O sea, en este momento de los 20 participantes que tenemos, deben existir 20 marcos diferentes si todos hicieran un proyecto independiente. ¿Sí? Obviamente hay personas que trabajan en grupos, en asociaciones de 3, 4, 5 personas, pero entonces tengamos en cuenta, si fuese individual el trabajo, existirían 20 marcos teóricos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque las delimitaciones de los problemas son diferentes, porque mi idea de proyecto es totalmente diferente a la otra. ¿Listo? Entonces tengamos muy, muy presente esa parte. Existen entonces dos grandes corrientes de los trabajos académicos. En este caso, el marco teórico cuando se basa en una investigación cuantitativa, que es por el lugar donde nosotros vamos a trabajar, y cuando se trabaja con la investigación cualitativa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente, nunca va a haber dos marcos iguales. Si hay dos marcos iguales o si mi proyecto tiene un marco similar a un proyecto desarrollado, quiere decir que me estaba copiando y estaba haciendo un plagio de ese proyecto. Entonces, debemos tener en cuenta aquí esos marcos teóricos cuando estamos haciendo trabajos cuantitativos. ¿Qué nos dice o qué nos sugiere en este caso? Que en las investigaciones que tienen un enfoque, un carácter cuantitativo, la función de nuestro marco teórico es básicamente exponer todos los conceptos desde una investigación, desde donde nace nuestro problema, que serían esas relaciones causales, hasta qué se quiere evaluar a partir del ejercicio que hemos propuesto, un ejercicio metodológico, académico e investigativo. Asimismo, lo que nos va a proveer a nosotros es esa base, ese fundamento para poder trabajar y determinar cuál va a ser esa hipótesis central de nuestro trabajo, nuestras hipótesis auxiliares que vamos a comprobar o no a través del desarrollo de nuestro proyecto. ¿Sí? O sea, si podemos o no cumplir con mi objetivo general. Entonces, esto se debe a que tales investigaciones siguen un análisis deductivo, haciendo un estudio de lo general o de lo macro a lo particular, a lo pequeño, y tienen como objeto básicamente probar o refutar una teoría a partir de datos empíricos. ¿Por qué a partir de datos empíricos? Porque nosotros en este momento tenemos una idea que nos surgió por nuestro gusto, por afinidad, por ese deseo de aprender y conocer más. Entonces, son datos empíricos porque yo en este momento quiero hacer un carrito que me determine la proximidad de una bomba y me indique a mí cuando esa bomba pueda explotar o pueda hacer daño. Esa idea me surgió a mí, que hasta dónde puedo evaluar ese proyecto, hasta dónde puedo llegar, el mismo marco teórico me lo va a decir, porque puede ser que en el marco teórico encuentre y me diga que ya existen nanobots dedicados a la prevención de eso. Entonces ya mi proyecto en ese momento como que se pierde esa base que teníamos en ese caso. Listo. De acuerdo a lo anterior, nos dice que el marco teórico en la parte cuantitativa nos invita a construir un marco basado en investigaciones del mismo tipo. ¿Sí? No quiere decir que sea obligatorio, pero sí lo ideal es que nuestro marco sea orientado o ceñido a esas investigaciones que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen esa parte o ese procedimiento desde nuestro campo. Entonces, para esto nos dicen, haga el siguiente procedimiento. Nos sugieren, ojo, aquí no es camisa de fuerza, no es una fórmula matemática eficaz que me indique que si yo hago esto, voy a tener un marco teórico adecuado. Pero entonces nos dicen, oiga, primero,
se le sugiere a usted como investigador, como estudiante, como auxiliar de investigación, como esa persona que quiere aprender mejor, revise todas esas teorías que se han abordado del problema. Haga una lectura, haga un compendio de documentos de todo lo que ustedes puedan encontrar. Videos, fotos, foros, audios, podcasts, publicaciones en redes sociales de carácter investigativo, claro está. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar aquí las redes sociales de un enfoque, desde un enfoque académico. En páginas, ahí existen páginas dedicadas a toda esta actividad. Incluso estas ayudas yo las basé en una página en Facebook que se llama Metodología de la Investigación. Entonces, miren cómo yo, a través de Facebook, que muchos lo utilizamos para revisar nuestros estados, para mirar cómo están nuestros amigos, para mirar quién publicó más memes o de cuáles me puedo utilizar para copiarlos, ¿cierto? También puedo encontrar actividades que me sirven a mí para mi formación académica. Entonces, es revisar todo eso. Esa revisión que se hace parte de una lectura crítica, muy crítica porque no todo nos sirve. Yo molesto mucho en mi casa con mi hija tiene 10 años, yo le digo, todo lo que tú encuentras en internet, en televisión, cree el 50%. O sea, 50% es cierto, 50% es falso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros por desconocimiento encontramos información que no puede ser real, ¿sí? Entonces, una idea es que yo debo revisar todas esas teorías, pero a partir de búsquedas exhaustivas que me lleven a conocer qué es lo que realmente quiero. A partir de esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué afirma la teoría? La teoría que estoy buscando sí me sirve o el estudio que estoy buscando sí me sirve para lo que estoy planteando. ¿Se ha utilizado anteriormente? ¿Cómo ha sido utilizado? ¿La teoría que estamos hablando es consistente o se contradice? ¿Será que realmente lo que dice ese estudio es verdad o por el contrario eh, nos sirve para poder adelantar eso? ¿Cómo se relaciona esta teoría con el problema de la investigación? Ese es un punto supremamente importante, muchachos. Y esa pregunta sí se la deben hacer ustedes muy bien cuando estén trabajando en, ¿cómo se llama?, en sus proyectos. ¿Cómo se relaciona esta teoría con el problema de investigación abordado? Ahí se la subrayo en este momento. ¿Por qué debemos saber esto? Resulta que cuando estamos trabajando, nuestro marco teórico nos va a indicar si es posible continuar con nuestra investigación o de plano debemos reformularla o preferiblemente cambiarla, ¿sí? Entonces miremos que toda la teoría que encontremos, todos esos estudios deben estar relacionados con nuestro proyecto. Vamos a encontrar cientos de libros, miles de libros relacionados con nuestro tema. Cuando encontremos esos libros, debemos empezar a hacer esa búsqueda minuciosa dentro de ese libro, porque puede ser un libro de 500 páginas, pero resulta que solo 2 páginas o un párrafo es el que me sirve para mi proyecto. Va enfocado directamente a el problema de investigación que hemos planteado. Dice por acá Diego, hay cursos introductorios de muchos temas en Facebook. He usado algunos. Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos estigmatizar de que las redes sociales es todo malo, ¿sí? Obviamente las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, bueno, no sé de TikTok, la verdad no lo desconozco, pero considero que no aporta mucho. Eh, las otras redes que mencionaba anteriormente, le podemos sacar el provecho, o sea, la parte buena. Como nos decía Diego Fernando, hay muchos cursos, hay incluso personas dedicadas a solo subir información relacionada a la parte de investigación, a la parte de cursos. Hay un programador que para aquellos que gusten pueden buscarlo, se llama Kiko Palomares, creo que es mexicano. Y él se dedica a todos los días estar subiendo videos explicando cómo programar. Digamos que sube memes, tiene un canal en YouTube, su red social en Instagram, y él lo que busca es como a partir, digamos, de vender su producto porque vende como cursos online, podemos ir trabajando en eso, ¿sí? Entonces no podemos satanizar, por así decirlo, las redes sociales, porque así como tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas, ¿sí? Volvemos a la regla del 50-50 que yo les planteaba o que yo le planteo mucho a mi hija. Todo, o sea, en internet, en televisión, 50% de lo que se dice es cierto, 50% es falso. ¿Cuál es nuestra invitación o cuál es nuestro deber?
mirar cuál es el 50% que es real y comprobarlo. Entonces, a partir de ese primer paso, donde ya hemos definido realmente si lo que trabajamos o no nos sirve, ¿cierto? ¿Qué debemos tener en cuenta? Elegir la teoría que se va a probar o refutar en la investigación. Entonces debemos definir, aquí es donde viene esa delimitación de la pregunta, puntualmente. Listo, ¿qué debemos tener en primera medida? La relevancia para el problema de investigación abordado. ¿Cuál es esa relevancia? ¿Será que realmente lo que hemos encontrado nos sirve para el proyecto? ¿Será que el problema que planteamos realmente o es relevante para poder trabajar? Todo eso lo debemos tener muy presente, muchachos. A partir de eso debemos definir cuál es el alcance de la teoría, hasta dónde vamos a llegar con esto. Entonces, en este caso, lo que nos invitan a consultar, a hacer ese juicio, es lo que refiere a la teoría tiene una capacidad explicativa, explícita y amplia, centrada en el contexto principal de nuestra investigación. Entonces debemos tener todo eso muy claro. Y por último, vamos a mirar esa validez lógica de la teoría. Es decir, esos enunciados o argumentos consistentes en la teoría que hemos abordado. En este ejercicio se requiere principalmente el acompañamiento de una persona que dirija o asesore dichas investigaciones. Por eso en este momento, digamos, yo a veces los molesto mucho y hago aquí un paréntesis. El hecho de que de pronto yo los moleste y les indique o los invite a que miremos todo lo que estamos estudiando es porque aquí en este caso nosotros no nos las sabemos todas, comenzando por el suscrito, por quien les habla. Yo no me las sé todas. Yo necesito estar en constante formación, incluso en constante revisión por otra persona que sabe un poco más, que no está contaminada en mi proyecto, ¿sí? Porque eso es un punto muy importante. Y no sé si de pronto con este grupo yo lo decía. Cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, ya sea de investigación, un proyecto de desarrollo tecnológico, ese proyecto se convierte en nuestro hijo. Entonces, para el papá, para la mamá, el hijo siempre va a ser bueno, va a ser perfecto. Así pasa con el proyecto. Nosotros lo seguimos mirando y ya nuestro proyecto es perfecto, no tiene un problema, no tiene nada, es, mejor dicho, es lo último en Guarache. ¿Qué pasa? Viene otra persona, viene uno de los 21 asistentes que yo tengo acá y me dice, qué pena, Edison, pero es que usted está mal, usted está redactando mal esta justificación, tiene errores de ortografía, tiene errores en la redacción. Y uno se pone a mirar y dice, uy, sí, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Porque es que yo ya estoy contaminado en el buen sentido de la palabra con mi proyecto. Y ya todo lo que yo veo en mi proyecto me parece bonito. ¿Listo? Entonces tengamos presente eso. Listo. A partir de eso, a partir de eso que ya hemos visto, de que dónde debemos buscar, cómo debemos buscar, nos dan un tercer paso para trabajar en esto. Por acá nos dice David, hoy nos indica si estamos bien en nuestros proyectos. Más o menos, David. No he terminado de revisar, estoy en esa revisión. Lo ideal es que en esta tarde aspiro a dejarles la revisión. Apenas la tenga, les voy a enviar un mensajito a cómo se llama, ¿cómo se llama? A sus correos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Listo, para que lo tengamos presente. Bueno, entonces, a partir de en ese tercer paso que nos sugieren es definir los fenómenos y relaciones causales involucradas en el problema de investigación, a partir de esa teoría o de esas teorías que fueron seleccionadas. No al correo, al grupo de WhatsApp. Les dejo ahí como para que todos miren, David, les dejaría ahí en eso. Bueno, a partir de esto, ¿qué debemos tener presente? Nuestro marco teórico requiere una descripción puntual de cómo se entiende cada uno de los fenómenos. Conocer que si el problema de la educación es ¿cómo se llama? A nivel personal, institucional y demás, debemos tenerlo presente. ¿Listo? O sea, debemos tener muy en cuenta qué vamos a hacer. ¿Listo? Eh, Todo esto debe estar argumentado. Yo molesto mucho los proyectos de sus compañeros de semestres adelante, porque muchas veces hacemos juicios de valor
sin un fundamento. Es que la educación es mala porque sí. No, pero venga, ¿por qué estoy afirmando que la educación es mala? ¿O por qué estoy afirmando que la educación es buena? Yo les voy a hacer un juicio de valor con algún sustento. En esta época de pandemia me he dado cuenta que la educación de primaria y secundaria de un colegio privado es mucho mejor que la educación de un colegio público. Algunos me dirán, ¿por qué? Yo estudié, toda mi formación a nivel de primaria y secundaria fue en colegio público. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Yo tengo dos hijas, una de 10 años, una de 4 años, quienes están adelantando sus estudios. Y comparo con unos primos que tienen la dedicación que tienen los docentes, y no quiero decir, y aclaro bien esta parte acá, no quiero decir que es culpa de los docentes, es culpa de nuestro sistema educativo, de esa prioridad que se dan a otros temas por parte del gobierno, pero con eso que he visto de cómo desarrollan las clases en el colegio donde están mis hijas, a lo que de pronto con los primitos de ellas he logrado evidenciar, hay una diferencia abismal donde, por ejemplo, en el colegio donde están las niñas, eh, todos los días ellos tienen una jornada muy estricta que va desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde casi. Le restaron como 40 minutos de toda la jornada y eso porque pues tenían en cuenta que es una jornada muy larga para los niños y además pues tener a un niño frente a un computador o un celular mucho tiempo también cansa y es malo para ellos. Pero entonces yo tengo ese juicio de valor y me argumento acá, no estoy diciendo que sea culpa de los docentes ni nada, sino es culpa ya de nuestro sistema educativo. Pero entonces tengo un juicio de valor orientado ¿a qué? A esa experiencia, a ese trabajo de campo, por así decirlo, que tengo de una experiencia vivida, de una observación directa que tengo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estemos trabajando esos proyectos, debemos tener muy presente eso. Si yo voy a hacer un juicio, una opinión personal, debo tener un sustento. No llegar a decir que es que protesto porque sí. No, yo debo saber si voy a protestar, por qué protesto. ¿Sí? Y no ser de pronto como los caballitos que le ponen algo acá para que no mire hacia otro lado y camine derecho, ¿sí? Entonces, y en estos proyectos de investigación es muy importante tener presente, evitar esos juicios de valor, que si los voy a hacer debo tener un sustento metodológico, jurídico, legal, eh, académico para poder afirmar eso. A partir de este punto, entonces nos dicen, oiga, usted ya ha cumplido 3 fases, llegue a esta cuarta. Describa cómo la teoría que usted selecciona o esas teorías van a afectar los fenómenos que usted está estudiando. ¿Cómo vamos a mejorar la educación en Colombia? Entonces nos dicen que lo más fácil, invertir. Bueno, listo. ¿Y cómo invertimos? ¿Será que con solo dotar a las escuelas con internet de super grande velocidad y computadores de última generación, tablets de última generación? Mmm, ¿Qué otras cosas? Tableros inteligentes. ¿Se va a resolver la educación? Puede ser una parte que nos ayude, pero bueno, ¿y la formación para los docentes? No todos los docentes saben manejar herramientas tecnológicas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la formación a los docentes? Yo no me puedo quedar solo en que, bueno, es que ya los doté, miren ustedes cómo hacen. No porque vamos a tener personas que su formación es otra área del saber, que son expertos o son licenciados en química, biología, matemáticas, español, y que la parte de los sistemas no es su fuerte. Entonces, yo debo también empezar a capacitar ahí. Entonces, miren que ya tendría dos soluciones. Una tercera, garantizar que en un salón no hayan más de 20, 25 personas. O sea, ampliar esa infraestructura educativa, porque es que a mí de nada me sirve tener la mejor tecnología, tener el mejor internet, tener las mejores herramientas de tecnología de la información y comunicación, tener el mejor docente, si el docente va a tener 50 minutos para dictar una clase a 55 estudiantes. Por más de que tenga todo lo mejor y el docente sea el mejor docente laureado con la formación hasta postdoctoral que exige los retos a nivel mundial, pero si no le doy esa herramienta para que pueda hacerle seguimiento, va a ser muy difícil. Entonces va a ser muy difícil. Imaginen ustedes que yo tenga 50 estudiantes en este momento en un aula de clase y les explique, qué sé yo, cómo funcionan las ecuaciones de segundo grado. Me atrevo a decir que por ahí el 20% de esos estudiantes van a comprender bien,
¿Por qué? Porque no voy a poder hacer un seguimiento exhaustivo a decir, venga, fulanito, ¿usted entendió? Si no entendió, venga, deme las dudas. El tiempo no me lo permite, la cantidad de estudiantes no me lo permite. Si yo empiezo a revisar uno por uno, fácilmente se me van a ir 2 o 3 horas solventando esas inquietudes. Entonces, miren cómo todos esos fenómenos que yo tengo, debo mirar cómo ocurren y para llegar a plantear esas posibles alternativas de solución, esas hipótesis que podemos tener, ¿vale? Entonces, acá qué nos dicen ya como recomendación general para la escritura de los marcos teóricos. En primera medida, se debe tener siempre en mente, marco teórico es un texto y como tal requiere una estructura clara. ¿Cuál sería esa estructura clara? Comenzar de lo grande a lo pequeño, ese método deductivo. Entonces, podríamos decir, si yo voy a hablar de la educación o si mi problema está relacionado con la educación, mi proyecto va a ser el diseño de una herramienta para crear contenidos digitales para los estudiantes que no tienen acceso a Internet, ¿cierto? Si ese va a ser mi proyecto, yo debo comenzar a hablar de lo grande. ¿Qué es lo grande? La educación, la educación en Colombia, la educación en Boyacá o en Chiquinquirá, ¿cierto? Y mire que voy como reduciendo ese embudo. Eh, ¿Qué otra cosa podemos tener presente aquí? Eh, si yo me voy a centrar en la educación es a nivel general, pero yo voy a hablar de una materia en específica, entonces yo estoy criticando la forma de enseñanza de las matemáticas, porque siempre me dicen que 2 más 2 es 4, pero nunca me explican que para llegar a 4 yo puedo decir que una opción es 4 más 0, 3 más 1, 2 por 2, 2 elevado a la 2, 5 menos 1, infinidad de formas que puedo tener el número 4. ¿Sí? Entonces, yo debo empezar a desglosar cuál es mi tema general y empezar a llegar a hacer ese barrido hasta la minucia de mi tema. Obviamente, también no podemos ser muy explícitos o tener demasiado porque es que nos vamos a llenar de mucha información que mucha puede ser de esta, me disculpan la expresión, basura, porque nos va a rellenar ahí nuestro trabajo y no nos va a permitir avanzar. ¿Sí? Entonces, en este caso debemos tener en cuenta que va a haber un propósito del texto, o sea, ese marco teórico, esas definiciones lógicas que debemos tener presente, eh, esas relaciones entre argumentos, por qué es importante para llegar a concluir. Eso sería, digamos, como esa estructura básica que podemos tener en cuenta para la escritura de nuestro marco teórico. Asimismo, es importante que ustedes como lectores, como esas personas que están investigando en este momento, comprendan que el marco que eligieron sí realmente ataca su problema de investigación. Yo en este momento no los puedo vacunar a ustedes contra la malaria, siendo que el problema puntual en este caso en todo el mundo es el COVID-19. Entonces, ¿yo para qué voy a aplicar una vacuna de una enfermedad que, me disculpan, no existe? ¿Sí? Estoy diciendo algo loco, se me ocurrió acá, una enfermedad que no existe, sabiendo que yo debo enfocar eh, los esfuerzos hacia otro lado. ¿Listo? Para la elaboración de ese marco teórico requerimos de un planteamiento bien detallado, de un plan detallado, de una minucia de cómo vamos a trabajar. Nos dicen que no debe redactar de manera apresurada o no se debe redactar de manera apresurada. Aquí no es correr por correr, muchachos. Aquí debemos tener en cuenta esos pasos para poder trabajar. Y tener en cuenta los elementos que deben estar presentes en todo el texto. Entonces, eso es básicamente lo que venía a mostrarles el día de hoy con respecto a nuestro marco conceptual, perdón, nuestro marco teórico. Básicamente eso es lo que debemos tener presente, esas teorías que son afines a nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, una vez ya hemos hecho nuestro estado del arte, nuestro marco teórico, nos vamos de lleno al marco conceptual. Entonces, básicamente el marco conceptual, ¿qué es? Esos conceptos relevantes que puede tener nuestra investigación. Ojo, acá quiero hacer una salvedad. Muy, muy importante, me disculpan la letra. Un marco conceptual no es un glosario. No es un glosario. A pesar de que yo voy a hablar de conceptos, no es decir, TICs, son tecnologías de la información y la comunicación. Pandemia, enfermedad, no. O situación, bueno, la definición como tal. No es llegar a ser ese glosario, porque nuestro proyecto más adelante debe tener un glosario.
donde yo le indique a la persona esas definiciones de palabras que debo conocer para poder abordar correctamente nuestro proyecto. Es aquí, en este caso, en ese marco conceptual, el desarrollo de esos conceptos, pero desde investigaciones. Entonces alguien nos dice por allá que la educación básicamente es esa forma de enseñanza, pero debe ser una enseñanza-aprendizaje donde se involucra no solo al docente y al estudiante, sino también se involucra a los padres de familia y a su entorno, porque la información no solo queda en el colegio, sino debe ser reforzada por los padres de familia y el estudiante debe generar un estudio autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces miren cómo yo defino la educación, no como un concepto de diccionario, como un glosario, sino a través de investigaciones. Entonces, debemos tener muy en cuenta eso. Aquí vamos a abordar conceptos relacionados con nuestro proyecto, pero no puntual como un glosario, sino a través de investigaciones. Nos dicen así también que es la elaboración teórica de la posible solución del problema, en el que pueden aparecer el esquema conceptual, las definiciones propias del investigador de acuerdo a su criterio, explicando, prediciendo cuál va a ser el estado de su proyecto, a dónde queremos llegar. ¿Listo? Y lo más importante, como vuelvo y les reitero, no es un glosario. A veces nos vamos por lo que nos dicen conceptos, colocamos como si fuéramos un diccionario y empezamos a definir. No. Ojo, porque eso es una de las principales fallas que podemos tener al desarrollar nuestro marco conceptual. Entonces, nos dicen acá que ese marco conceptual es esa parte muy importante, o es importante, me disculpan el muy, no, no debe utilizar esos calificativos, ni en la redacción, ni en la exposición. Entonces, es una parte importante, fundamental de los textos que escribimos con la universidad, ¿cierto? Que básicamente lo que nos va a permitir es integrar conceptos. Entonces, mire que volvemos acá. Nos permiten integrar conceptos, ideas, argumentos o teorías con nuestra disciplina que permiten cumplir los objetivos del trabajo. Eso es lo que debemos tener presente. Este marco conceptual me permite a mí tener todos esos conceptos desde la disciplina, desde lo que estamos trabajando para cumplir con el objetivo. Algunas veces estos conceptos o ideas funcionan para explicar brevemente un objeto o un tema puntual de nuestro proyecto o una arista de nuestro proyecto. ¿Listo? Para que lo tengamos presente ahí. En este recurso, ¿sí? Aquí o en esta parte, lo que vamos a tener muy presente es trabajar todas esas ideas o desglosar todo ese tema que hemos encontrado en nuestro marco teórico, en nuestro estado del arte para poder trabajar. ¿Listo? Entonces eso es para que lo tengamos presente. Vuelvo y reitero, no es un glosario, no es un glosario, debemos tenerlo muy presente. Entonces, a partir de eso, nos dicen por acá otras definiciones que ese marco conceptual, esa sección escrita de nuestro trabajo desde un ámbito académico que detalla esos modelos teóricos, esos conceptos argumentados y esas ideas que se han ido desarrollando con el tema o que tienen relación con nuestro tema. El marco conceptual básicamente se orienta en generar, en general, a definir ese objeto que describe sus características, explica aquellos procesos asociados a él. Entonces debemos tener en cuenta, podríamos decir, un marco conceptual bien relacionado, bien fundamentado, no es aquel que sea más extenso ni más corto, pero aquel que sea más extenso puede, no estoy afirmando, puede que tenga una mejor definición. No es venir acá a llenar el marco conceptual con 200 páginas que en sí me sirve 5. ¿Listo? Pero sí debemos argumentar muy bien y debemos hacer ese estudio muy consciente, muy fundamental, muy exhaustivo, muy exigente para poder abordar eso. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que no todos los textos contarán con una sección titulada como marco teórico conceptual. Eso depende del trabajo que estemos haciendo, eso depende del lugar donde lo estemos haciendo. Yo les hacía la aclaración al inicio de la clase. El marco referencial para la universidad, para Unisanjin, comprende 4 marcos. En otros lados no lo van a llamar así, lo van a llamar enfoques, lo van a abordar como conceptos, como teorías y demás, y van a abordar muchos más marcos, histórico, contextual, histórico, contextual, legal, demográfico, ¿sí? O sea, vamos a tener una infinidad de marcos
que nunca vamos a acabar de eso, porque todo depende de la investigación, del lugar donde estemos adelantándola y demás. Entonces, a partir de esto nos dicen, oiga, venga, usted para organizar ese marco conceptual se le sugiere lo siguiente. Primero, la información que se integra en ese marco debe ser organizada. Volvemos aquí a la organización. Un sistema de organización ideal para que el lector pueda comprenderla de una mejor manera, buscando siempre partir de un tema general a lo particular, partir de lo grande a lo pequeño, un método deductivo, ¿listo? De lo general a lo particular. Básicamente podemos comenzar con la definición objeto del tema, o sea, definir el tema en general y después empezar a derivar o a disgregar o a separar todas esas características y funciones que va a tener mi marco. O sea, mi tema general lo empiezo a desglosar para empezar a llegar a la minucia, ¿sí? Y aquí nos dan un ejemplo de un informe en el área de física. Entonces, nos dicen que, por ejemplo, yo hago una introducción y empiezo a hablar que las superficies equipotenciales son la forma geométrica en que se forman a partir de una partícula cargada. Ahí estoy hablando de la composición. Después vengo a hablar de las características. Una de las características de las líneas equipotenciales es que son perpendiculares a las líneas del campo eléctrico. Y después explico esa definición. Entonces dicen que estas figuras geométricas varían de acuerdo a la forma de la partícula. Entonces observen cómo yo hago una introducción, hago una composición, determino las características y comienzo a explicar. Y estoy hablando de aquí de superficies equipotenciales. Estoy haciendo una definición, pero no es una definición tácita como nos la da el diccionario que nos dicen física, área que se encarga de este estudio de los fenómenos, movimientos, etcétera, etcétera. No, ya lo hacemos mucho más aplicado para que esa definición que yo estoy como lector estoy visualizando en este momento me sea más explícita, me sea más clara para poder trabajar. Acá nos dan otra definición, entonces nos dicen que la definición es un recurso clave para el desarrollo del marco conceptual. Básicamente que dentro de las ciencias duras o las ciencias exactas, que es en el lugar donde estamos nosotros, y las ciencias sociales, va a permitir traducir un término especializado en palabras que yo pueda entender, ¿sí? Muchas veces nosotros, digamos, los profesionales en el área de las ciencias exactas, se tiende a ese problema de definir todo muy técnicamente. Pero yo necesito tener claro que muchas veces mis escritos no van a ser solo leídos por, por personas que conozcan del tema. ¿Listo? Entonces tengamos muy presente eso para analizar. También yo debo propender que cuando vaya a explicar mis trabajos, no centrarme a un lenguaje muy técnico. Tampoco puedo irme al extremo donde solo voy a hablar de cosas o de temas muy generales, utilizar una jerga muy popular porque le va a restar importancia a nuestro proyecto, para que lo tengamos presente ahí en ese caso. Acá nos dan una explicación de cómo podría ser ese verbo relacional y el tipo o la categoría que podemos utilizar. Nos dan un ejemplo de cómo puede ser de que trabajemos nuestro tema de lo general o particular. Si yo voy a hablar de la psicología cognitiva, entonces debo tener en cuenta cómo se procesa la información, cuál es la estructura de la información cognitiva y quiénes son los participantes. En este caso, un estudiante que puede ser un sujeto activo. Ese podría ser una forma de abordar nuestro marco teórico. Entonces, comienzo el tema general o el concepto general que es la psicología cognitiva y empiezo a desglosar cada uno de los intervinientes. Si voy a hablar de un tema, otro ejemplo que nos dan aquí, que es el conductivismo, voy a hablar que el conductivismo se basa en un estímulo que genera una respuesta y en este caso mi estudiante va a ser un participante pasivo o un actor pasivo. ¿Sí? Entonces miren cómo yo puedo a través de diagramas poder decir, listo, yo voy a plantear mi diagrama, mi marco conceptual de X o Y forma. ¿Listo? Entonces tengámoslo muy presente ahí en ese caso. Entonces que nuestro marco conceptual son definiciones que nuestro lector pueda comprenderlas sin ningún inconveniente. Listo, ¿tenemos dudas, preguntas, inquietudes con respecto al tema que hemos abordado el día de hoy?
Profe, es que está como un poquito mal la señal, no alcancé a entender lo de la parte, la del ejemplo de cognitivo, cognitivo, era como un ejemplo. Lo que en sí, ¿cuál es el ejemplo? Obviamente este tema no es de nosotros, no es de nuestro resorte, pero entonces, ¿qué nos invita aquí? Que si yo tengo un tema en general, cualquier tema, yo debo empezar a mirar cuáles son los temas en los cuales los puedo glosar. Si voy a hablar de la educación, tomando ese tema que planteé al principio, si voy a hablar de la educación, pues yo debo conocer qué es la educación. Nuestro aporte o nuestra primera sería cómo se maneja la educación en el mundo, cómo se maneja la educación en Colombia, cuáles son los problemas de la educación en Colombia. Y comienzo a seguir desglosando esa partecita aquí hasta llegar al tema que quiero o deseo. ¿Sí? Eso es como el ejemplo acá. Entonces nos dan un ejemplo, ¿cómo se llama? Una especie de marco no, sino de mapa conceptual, donde nos dicen, mire, yo llego y tomo esto, parto a estas características y defino esas características. Que si lo encontramos con esas ayudas del mapa conceptual, un mapa conceptual nos puede ayudar a hacer un marco conceptual. ¿Por qué? Porque estoy utilizando, ¿sí?, conceptos de forma gráfica. Pero entonces lo que podría hacer, aunque soy sincero en este caso, no soy no me inclino mucho al uso de mapas conceptuales. No le encuentro me disculpan porque esa es una apreciación muy mía, ¿sí? Que no debería serla, pero es una apreciación muy mía. Yo no encuentro muy arraigado esa utilidad del mapa conceptual. Conozco personas que utilizan los mapas conceptuales para su estudio y les brindan resultados excelentes. Pero lo que digo, igual, si ustedes desean trabajar eso no hay ningún problema, porque es que van a ser herramientas que ustedes pueden utilizar para poder trabajar. Yo podría decir, hago un mapa conceptual, comienzo con mi tema de griego, y ese esquema me va a servir a mí para plantear mi marco conceptual. Y es una herramienta válida. Incluso puede ir dentro del proyecto y no va a haber ningún inconveniente, porque son estrategias que ustedes pueden utilizar. Vuelvo y digo, si yo veo dos marcos conceptuales iguales, dos esquemas para trabajar iguales, pues van a hacer una copia. Porque por más que nuestro tema sea afín, por ejemplo, qué sé yo, con Snyder estamos trabajando un tema afín, que es la educación. Pero es que él tomó la educación desde el lado de, no sé, qué sé yo, desde la perspectiva de la educación privada y yo lo tomé desde la perspectiva de la educación pública. Partimos de un mismo tema, pero nuestros enfoques, nuestro marco teórico y demás va a ser diferente. Van a haber cositas muy pequeñas donde la abordemos, pero van a ser cositas muy simples en las cuales estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque él va a pensar de una forma diferente a la mía. Él va a abordarlo de una forma diferente a la mía. Entonces, ahí es, digamos, donde uno descubre muchas veces esa copia que pueden hacer los estudiantes o que podemos hacer en ese caso, ¿vale? No sé si tengamos alguna otra pregunta, duda, inquietud. Listo, chicos, ¿cuál va a ser el trabajo de ahorita? Son las 11:22, nos quedan más o menos 50 minutos de clase, ¿cierto? Más o menos. Entonces, ¿qué es la actividad? Vamos a cerrar esta sesión, nos vamos a salir de la sala que tenemos en este momento y vamos a comenzar a trabajar en nuestro marco teórico y en nuestro marco conceptual. Nosotros ya debemos tener un estado del arte. Si no lo tienen en este momento, si no lo tienen en este momento, comencemos a construirlo. Lo ideal es llevar esa secuencia que he venido dando, ¿sí? O sea, yo traté de plantear esta asignatura en esa secuencia lógica. A pesar de que ustedes, si miran el formato del proyecto, siempre les va a mostrar primero introducción, no, primero resumen, introducción, justificación, objetivo, etcétera, 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 ¿cierto? Siempre nos va a mostrar eso. Pero ¿qué pasa? Así no se hace la investigación. Yo no puedo comenzar con hacer el resumen y la introducción porque es lo último que se hace, al igual que las conclusiones. Y si miramos ese orden, primero está el resumen, luego la justificación, perdón, la introducción y por última es la conclusión. ¿Sí? Entonces tengamos presente ese caso. Mm, lo ideal es que ya lo tuviésemos, porque
tema visto, o sea, tema que vayamos viendo, tema que debe ser aplicado al proyecto. Entonces, ¿qué es lo ideal? En ese formato, en ese documento que ustedes están trabajando, ahí seguirlo alimentando. En este momento no vamos a tener en cuenta ninguna norma. O sea, que sea con ICONTE, con APA, por el momento no. Vamos a ir consignando todo eso. Ya cuando llevemos un cierto porcentaje de nuestro trabajo, les voy a decir, listo, nuestras normas para utilizarles son estas, debemos aplicarlas, ¿sí? Entonces, en este momento, la forma como tal, no voy a molestar. Por acá nos dice, David, ¿nos envía ahorita el link de la clase? Sí, sí, yo ahorita comparto eso, voy a propender a ver si me deja compartir eso. Pero recuerden que todas las ayudas están en el aula. O sea, las presentaciones que yo hago, yo las dejo antes de la clase, incluso a veces 1 o 2 días antes, para que ustedes las vayan revisando. Igual también las grabaciones van a quedar ahí, voy a propender por subir, me queda pendiente creo que la clase anterior, ya voy a revisar a ver si me queda la clase anterior, y esta para que ustedes puedan visualizar. Y voy a aprovechar a ver si alcanzo a dejar ese archivo, una hojita puede ser de Excel, donde ustedes revisen entonces clase por clase. Clase 1, el link de la grabación, clase 2 y así, para que ustedes lo van teniendo presente. Igual, los temas, las presentaciones, incluso la de hoy ya está en el aula para que la revisen. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿qué otra duda hay de lo que quiero que comencemos a trabajar? Lo ideal sería, sí, la señal sí está supremamente deficiente. Pensé que solo era de pronto mi operador, pero pues al parecer es como que a nivel general. Entonces, nada, chicos, ¿qué necesito? Más que de pronto las evidencias, es ir trabajando en eso. Yo ahorita voy a propender por comenzar a revisar esos trabajos que ustedes están teniendo. ¿Cuál es mi forma, digamos, de evaluar eso? ¿Cuál es mi forma de evaluar en ese caso? Yo llego y, por ejemplo, tomo el proyecto aquí, el primero, no lo voy a abrir en este momento. Entonces yo abro el proyecto de Dani y Tatiana. Y entonces lo que yo hago en el documento en Word es agregar unos comentarios. Entonces yo lo que hago es agregar comentarios. Entonces yo en el comentario les digo, revisar tal y tal cosa. Yo trabajo así. Entonces le agrego el comentario y lo ideal es que cuando ustedes solucionen ese comentario, pues retirarlo. ¿Sí? Entonces, así me doy cuenta yo que ustedes están trabajando en lo que se les está planteando en este momento. ¿Sí? Y que esas revisiones no van a ser pérdidas, ¿vale? Entonces, esa es, digamos, como la forma, por eso pido que trabajemos en esta carpeta en Drag, ¿vale? Nos dice por acá, bueno, sí, lo de la señal, sí, eso sí puede ser, no sé, dijo, en el lugar donde estoy, no sé si esté haciendo mucho viento o no, pero puede ser. Nos dice John, los que tenemos varias ideas de proyectos, cogemos una y empezamos a trabajar. Mm, John, si son muchas las ideas, miremos a partir ¿cómo se llama? De ese juicio, si tú estás trabajando con un grupo, de ese juicio interno, ¿cuál nos puede servir? Sometamos la votación, podría ser un ejemplo. Digamos, yo estoy trabajando con John, con Oscar y con Juan Camilo. Entonces nos reunimos los cuatro y decimos, venga, ¿cuál idea es más acertada? ¿Será que nosotros estamos en la capacidad de hacer esto? ¿Estamos con la formación que tenemos? ¿Será que este tema realmente es innovador? ¿O por el contrario ya existe mucho tema? ¿Cierto? Entonces todo eso debemos tenerlo presente, ¿vale? Entonces podemos hacer esa parte de una votación interna. Revisemos con nuestro estado del arte cuál idea es mejor, cuál idea tiene más tema, cuál idea podemos enfocarla mejor, ¿vale? Esas podrían ser sugerencias en este momento. Yo no quiero de pronto llegar a decir, tienen que irse por esta, tienen que hacer esto. No, obviamente yo les voy a hacer una retroalimentación en esos proyectos y les voy a decir, mire, esta idea puede que les sirva, pero sugeriría mejor que se enfoquen a esto o delimítenla de tal forma. ¿Sí? Entonces tengamos presente esa parte. Esa podría ser un buen ejercicio ahorita, Johnny, de pronto para aquellas personas que tienen varias ideas. Mm, busquemos, busquemos, ¿cómo se llama? Busquemos esa votación interna, a ver si nos sirve o no nos sirve, ¿vale? ¿Qué otra duda, pregunta tenemos, chicos? Para que comencemos a trabajar y aprovechemos el tiempo. Vale, entonces voy a detener la grabación, como para que también no les... Eh, Señor, Profe, dígame, pues David. bueno, la pregunta sí.
como lo de cómo vamos con los proyectos, ¿no? Pues para empezar a formular lo que es el problema y todo eso. O sea, dependiendo de lo que nos diga el profe, ya puedo, en mi caso, lo que me diga el profe, pues yo ya empezaré a formular eso, sí, porque digamos vaya mal y me pongo a formular y otra vez. Entonces yo estoy esperando es Pero eso, profe. sí, pero no, David. ¿En qué sentido? Yo me puedo estar equivocando con la apreciación que les dé. Recordemos acá que nosotros no nos la sabemos Mm, todas. Entonces, yo me puedo equivocar y decirle, es que su proyecto no me gusta, es malo. Pero usted consulta con otra persona y dice, venga, este man, Edison, está equivocado porque ¿cómo le va a decir a usted que ese proyecto es malo o esa idea es mala si usted lo puede explotar de otra forma? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero llegar a ese punto, no es lógico para la formación. No es lógico para la formación. ¿En qué sentido? En que si yo lo obligo, digámoslo así a usted, en que tiene que irse por esta línea, voy a coartar esa opción de que usted tenga de innovar, de querer dar nuevas soluciones. Lo que yo les voy orientando, y si ustedes observan de pronto a los que les he hecho correcciones, les digo, no, mire, yo sugiero que lo delimiten de tal forma, que no lo hagan tan extenso, miren otra opción, ¿sí? Porque es que quiero que esas ideas surjan de ustedes. Yo puedo estar equivocado con la apreciación qué sé yo, con la propuesta que me dio Carlos Andrés, por tomarlo de ejemplo. Entonces yo digo, no, yo estoy equivocado, pero resulta que Carlos al interior revisa y dice, pero ¿por qué si es un tema vital en este momento, si nos va a ayudar a mejorar X o Y cosa? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo ideal? Sí, obviamente yo tengo que hacer una retroalimentación y aspiro a que por tarde, 2, 3 de la tarde, ya queden esos proyectos que tenemos ahí o esas ideas, ya queden todas revisadas. Una vez ya estén revisadas, entonces ustedes pueden seguir trabajando, pero no quiero que nos condicionemos a que si el docente dijo que la idea estaba mal, no. Miremos a ver cómo la podemos reformular. Igual yo nunca les voy a decir, la idea está mal. Les digo, les sugiero reformularla. Delimitemos esa idea, está muy extensa, está muy grande. O miremos si realmente es lo que queremos hacer y demás, ¿vale? Toca que confiar en el profe porque el profe es el que nos va a dar la nota. No, porque entonces yo podría decir que todo está mal y a todos ponerle cero. Entonces no sería un criterio, y más en investigación, más en esta parte de investigación, no hay una verdad absoluta, ¿sí? Entonces nunca va a haber una verdad absoluta, ¿vale? Sí, pues más que todo ese ejemplo del de la rueda y darle un, ya existe, y darle un nuevo uso, pues ese sí es como un buen ejemplo, ¿no? Como a seguir, Exacto. digo Eso lo yo. debemos tener muy, muy presente. Listo, chicos. Entonces, vamos a cerrar esta sesión, vamos a detener la grabación.